Esto y Les Fartures, con David Castañón. Sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda. Bendita sea la boca que da besos y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos. Bueno, me estaba contando Alba, precisamente, con la que vamos a charlar ahora en un minuto, que molaba. ¿Por qué te molaba María Dolores Pradera? Cuéntame. Bueno, porque yo creo que fue con 16 que fui a hacer unas prácticas. Es que no te pega nada por edad. No me pega por edad, no me pega. Pero con 16 años fui a Düsseldorf, a Alemania, a trabajar en una tienda, a intentar pues ganar un poco de dinero y a la vez trabajaba. Mira, fue una de las primeras prácticas en una exportadora de vinos. Quizás ese fue el primer contacto realmente profesional que tuve. Y bueno, pasé un mes y pico en Düsseldorf, en un apartamentito, en una habitación cocina que tenía una tía mía, ¿no? Y era pre-móvil, pre-ordenador, pre-nada. Y tenía 5 CDs. Y uno de ellos era María Dolores Pradera. Y entonces ya lo oía, hasta que le cogí mucho gusto. Y me gusta mucho María Dolores Pradera. Tú deseando que inventaran Napster para descargar música o el Spotify, ¿eh? Yo estaba pensando que tenía que haber otro futuro que no fuera ese, pero todavía no había dado con él. Bueno, dais la voz a Alba Viega. Alba tiene una bodega con una historia guapísima detrás, conexiones asturianas. Bueno, ella es asturiana. Podemos decirte yo soy que mitad, es por lo menos de mitad asturiana soy. Y ahora vale. soy asturiana de adopción, sí. Y tiene un vino que está siendo un éxito enorme que se llama... el vino es Alba desde cero, ¿no? Sí. Pero la bodega es Alba en Ribera. Para charlar de un proyecto que lleva apenas un año o poco más de un año, pero que está siendo un éxito internacional enorme, pues bueno, yo la invité que viniera al programa y ella muy amablemente pues vino hasta aquí. No, un placer estar aquí, gracias. ¿Estás entre qué? ¿Sison y La Rioja, como yo lo tuyo? No, habitualmente estoy entre Gijón y Olmedillo de Roa, que es donde tenemos la vale. bodega. Pasando mucho por Llanes, vale. que es donde solemos pasar bastante tiempo. Bueno, te dije La Rioja y es Ribera de Duero. Estoy yo... empezamos bien, No pasa nada. ¿Ves tú? No pasa nada porque soy riojana. Entonces, toda clase de confusión seguro que lo podemos unir al hilo conductor. ¿Tienes parte de familia riojana, parte de familia asturiana? ¿Tú naciste en La Rioja? Sí. Y... tenéis un proyecto en Valladolid, en Ribera de Duero, ¿no? Exacto. Mira, realmente mi madre es asturiana. Vale. Luego ya contamos lo de la botella y tal. Mi madre es asturiana de la cuenca minera, de Pola de Lena. Que de hecho todavía le duele un poco. Nos fueron a grabar en Telecinco La Vendimia y tal y pusieron... la finca está en el pueblo natal de su madre, en Olmedillo de Roa, Burgos. Y a mi madre, como buena asturiana, le dolió muchísimo. Es algo que todavía tenemos que incidir para corregir. Entonces, mi madre es asturiana, mi padre es vasco. Se casan, se van a Barcelona. Mi hermano nace en Barcelona. Y luego mi padre se empieza a dedicar al mundo del vino y acaba en La Rioja. Y entonces yo soy riojana. Vale. Entonces, los 4 miembros de la familia somos cada uno de un sitio. Vale. Pero yo nací y crecí en La Rioja, pero obviamente he pasado mucho tiempo en el País Vasco y en Asturias. Pero tu padre lleva muchísimos años dedicado al vino. Sí, mi padre toda su vida profesional está dedicada al vino. Como economista, además. Quiero decir que llegó un poco ahí por pasión, pero acabó siendo casi su forma de vida, ¿no? Exacto. Y encima mi padre es genuinamente un enamorado del mundo del vino y de la viticultura. Y eso te lo transmitió a ti, pero tú decidiste un poco de mano vivir tu vida. Sí. Y buscar tu propio camino. Y eso te llevó a vivir, fuera de España, en muchos sitios y en empresas muy importantes y con proyectos exitosos. Sí, correcto. O sea, yo al final, pues estoy en La Rioja hasta los 18 años, más allá de la profesión y del amor real que tiene mi padre hacia la industria, pues La Rioja es obviamente una tierra vitivinícola donde todas las fiestas son alrededor del vino. San Mateo, como tienen en Oviedo también, es la fiesta junto con San Bernabé que pasa en junio. Pintaza es la tiene, fiesta de la vendimia. A veces ponen comparaciones de las dos y tiene un pintón de ser un fiestón espectacular aquello, ¿eh? Yo no voy a decir que es mejor que nada porque no conozco la de Oviedo, pero es verdad que la de Logroño es una fiesta. Encima es una fiesta muy entrañable, es una fiesta muy, muy humana en la cual todo el mundo enseguida es como, no sé, o sea, te sientes bien. Es una fiesta en la que te sientes bien, que hay vino, se te tira vino, bebes vino por todos lados. Felicidad. Una maravilla. Y entonces, bueno, yo nazco además en plena vendimia, entonces mi padre pues siempre traía el zumo recién exprimido, las galletitas. O sea, el vino siempre ha estado muy cerca, obviamente mío, ¿no? Pero yo decido
pues ir a estudiar afuera, estudio económicas y empresariales como mi padre, y enseguida hago una doble licenciatura en Alemania y entonces ya me quedo en Alemania. Y es en Alemania donde empiezo, pruebo un poco la consultoría, veo que no es mi mundo, pues un poco por cultura de empresa, veo que no es donde quiero estar, y enseguida empiezo en el mundo de las multinacionales, y la primera empresa para la que trabajé en publicidad. O sea, fíjate que al final la edad también se nota con lo de María Dolores Pradera, pero yo uno de los proyectos que tuve fue lanzar de aquella la publicidad de Facebook. Facebook, cuando empezaba Facebook, claro, empezábamos a hablar de segmentación por edad, claro. Todo eso antes no, o sea, se hablaba de segmentación online un poquito, pero no se hablaba de una segmentación para individuos, ¿no? No te preocupes, que yo vengo de la época donde no existía Facebook. No pasa nada, no te preocupes. No. Pues ese fue uno de los proyectos. Yo claro. Me sigues haciendo mayor, no pasa nada. No, pero yo tampoco tenía Facebook, ¿eh? O sea, yo eso fue ya trabajando uno de los proyectos que Pero bueno, que tuve. Guapísimo, una época preciosa, digo. Muy chulo. Para estar en publicidad online, claro, además, muy chulo. Claro. Muy chulo. Un cambio de paradigma del mundo. Sí, claro. total. Y aparte ahí fue la primera vez que empezaba en una startup y de repente cuando yo empecé éramos 200, cuando yo me fui éramos 5.000. Claro. Entonces ese crecimiento en 6-7 años fue muy interesante. Y luego acabaste un poco metida en el mundo de la automoción, ¿no? Sí, porque bueno, en esta empresa de publicidad pues estuve trabajando y viviendo en Alemania, luego me fui a Inglaterra, luego volví un poco a España y a Madrid y un compañero me llama y me dice, oye, hay este proyecto en esta empresa inglesa, tal, y entonces en ese momento me dice, es subastas, digo, vale, ¿de qué es la empresa? Y me dice, son subastas de coches de segunda mano. Ajá. ¿Qué digo yo? Madre mía, de aquella no tenía ni idea de coches, muchísimo menos de subastas. Las subastas en mi mente tenían todo ese ambiente de turbio, cadena de oro amañado, o sea, era todo como muy turbio. De que en algún momento hubo un muerto en el maletero. Efectivamente, ¿no? Claro. Yo veía pasar los coches de diésel, tal, digo, wow, claro, yo de aquella en Madrid teníamos publicidad siempre ha sido un poco pues marchosa y guay, ¿no? Pues te ibas al Círculo de Bellas Artes, no siempre, pero obviamente tenías una fiesta, pues las fiestas eran chulas. De repente lo que me ofrecían era en Azuque Cadenares, que está a 40 minutos de Madrid, en un polígono lleno de coches, en una empresa inglesa, tal. Bueno, me gusta mucho el proyecto porque yo siempre me he movido un poco por la ilusión que me hacía el proyecto, por la conexión con las personas, querían unificar Europa, querían, bueno, pues cambiar un poco el proyecto y lanzar otros países, y me gusta el proyecto y digo, venga, pues vamos a por él. Y al final acabé encantadísima, o sea, es un sector fascinante y estuve otros 7 años. En el polígono igual no, pero que también tiene su glamour, claro. Bueno, a ver, los coches usados, la verdad es que glamour no tiene. La verdad es que por mucho que se lo he buscado, no tienen. Nada. Pero lo que tiene es que es un negocio muy, muy interesante. Vale. Y es un negocio y es una industria muy importante. Claro, vale. Entonces, glamour cosa que poco. Desconocía completísimamente. Claro, no, yo decía a mis amigos, porque viajaba muchísimo, me voy a París, me voy a Múnich, me voy a tal. Claro, y tú te imaginas que yo me iba yo no veía la Torre Eiffel, yo me iba al polígono al lado de París. Pero ahí había un negocio muy interesante, ¿no? Vale. Y luego acabaste en Tesla. Y luego, claro, de negocios usados, pues Tesla es uno de nuestros clientes. Vale. Claro, porque al final todo fabricante de coches nuevos necesita el coche usado, sí o sí. Porque al final, bueno, pues está el valor residual del coche que afecta mucho la financiación del nuevo, ¿no? Y al final, por cada coche nuevo que se vende hay 3 usados. Solo para que la gente, como información general. O sea, los usados es un negocio mucho más grande. Entonces Tesla necesitaba realmente pues animar y desarrollar esa parte del negocio, y entonces pues me contrataron a mí. Vale. Pero llegó un momento en tu vida en que dijiste, hasta aquí, cambiamos de vida. Y volví, o sea, fue como una cosa como volver al seno familiar. Sí. Agarrar un proyecto que evidentemente empezó tu padre. Claro, igual cuando tenías 20 y algo y acabas de estudiar, no estabas preparada para ponerte a trabajar con tu padre, que igual eso era más duro. Yo con la madurez nunca, igual llegó, ¿no? Yo creo que yo genuinamente nunca pensé que iba a trabajar con mi padre. Y mi camino era muy diferente. Entonces bueno, hay una parte que dentro de mí yo ya pues ya quería salir sobre todo del mundo de multinacionales. He lanzado muchos proyectos, pues Facebook, el negocio de coches usados, muchos productos, y llega un momento que primero quería lanzar el mío propio, quería atreverme a dar ese paso, y luego ya quería volver.
ya quería estar en España, ya sabíamos después del COVID, etcétera, que Asturias tenía que ser nuestro sitio. O sea, mi marido, que es de Madrid, ahora mismo se siente más asturiano que yo. O sea, esta era nuestra tierra donde queríamos estar, donde estábamos enamorados y sabíamos que tenía que ser Asturias. Los dos trabajamos en multinacionales, entonces yo con Tesla me vuelvo a Asturias. Vale. O sea, me mudo y me empiezo a vivir en Asturias. Y entonces yo estoy trabajando en remoto y todas las semanas voy a Ámsterdam y vuelvo, ¿no? Porque tenía un equipo grande ahí. Y yo estaba, y esa era la situación. Lo que pasa que yo, como soy una persona que yo creo que tengo una intensidad bastante grande en casi todo, yo si no estoy al 1000 por 1000, empiezo a no sentirme bien. Ya. Empiezo a decir, hay algo que no, y entonces me empiezo a revolver y entonces empiezo a pensar qué tengo que hacer, ¿no? Y ya llevaba mucho tiempo que todo el mundo multinacional, los viajes, al final es mucha pantalla de ordenador, conferencia por Teams. Bueno, hay ciertas cosas que es muy ABC y que las haces mucho, ¿no? Y yo decía, ya no quiero esto. Ya estábamos en el paraíso natural. Siempre me ha encantado la gastronomía, me encanta cocinar, me encanta la gastronomía, me encanta el vino. Digo, jolín, tengo muchas ganas de lanzar mi proyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, mi padre se había jubilado. Sí. Mi padre, su ilusión, yo creo, en el fondo siempre había sido montar una bodega, pero se jubiló y no lo hizo. Y en medio, o sea, esas son las historias de nosotros dos, y en medio hay pues una finca en Olmedillo de Roa, que es la provincia de Burgos, la zona un poco más alta, que es donde todas las grandes bodegas van a comprar las uvas, claro. No en Valladolid. O sea, Valladolid lo llaman la Milla de Oro porque es donde están las bodegas. Pero todas las bodegas de la Milla de Oro van a comprar uvas al Triángulo de Oro, que está en Duero. Está en Burgos, tema altitud y bueno, eso luego ya nos metemos ahí. Pero vale, sí. Van todas ahí, ¿no? Vale. Y entonces teníamos esta finca de la que habíamos sido viticultores. Nosotros habíamos vendido durante 30 años las uvas a las bodegas más top y ya está. Y entonces ese septiembre realmente vamos a preparar la vendimia. Y digo, ay, padre, venga, te acompaño, tal. Y ahí fue cuando realmente dijimos, oye, ¿y si nos damos una oportunidad? Tú tienes la experiencia de viticultor y tienes la experiencia en el mundo del vino. Yo tengo la experiencia de gestionar empresas, sacar proyectos, etc. Tenemos una materia prima que sabemos que es excelente. Es un salto muy difícil porque, sobre todo por mi parte, hay que dar un salto muy grande. Claro. Pero dijimos, oye, ¿y si nos atrevemos a cumplir un sueño de los dos? Y así empezó Alba en Ribera, realmente. Claro, porque él, entiendo que durante años te estaría picando a ver si había manera o no. No, nada, no, ¿qué va? No, es que yo creo que mi padre tampoco pensó que la iba a montar. Vale. O sea, esto realmente nace en septiembre del 24. Vale. O sea, mi padre nunca pensó que lo iba a hacer. Vale, pero te voy a decir una cosa. Sí. Tú, lo normal, sí. Porque algún caso de estos de, mira, nosotros vendíamos uva para otros y dijimos, están ganando premios y las cosas van bien, vamos a hacerlo nosotros. Pero eso te puede llevar un periodo de 5, 6, 10 años, sacar un vino del que empieces a estar orgulloso, mucho prueba-error. Vosotros llegasteis y besasteis el santo. Sí, la verdad es que hay una parte de suerte, hay una parte de la materia prima excepcional, hay una parte de un equipazo. También hay una parte de que nosotros no hemos comprometido y no hemos escatimado en absolutamente nada. Nosotros siempre hemos dicho, o salimos con un vino realmente excepcional o no salimos. Y entonces, y para que sea excepcional, al principio hay que invertir mucho. Sobre todo cuando en una bodega hay una decadencia de coste-ingreso que puede ser hasta 3 años. O sea, realmente tú desde que coges la uva, ya no te digo nada si la plantas, que ahora estamos plantando más hectáreas, ¿no? Pero entre que la coges, pues la vinificas, la metes en barrica, la metes en botella y la vendes, pues dependiendo del tipo de vino va pasando, ¿no? Pero es verdad que yo creo que también el punto que le dimos, el toque de hacer un Ribera un poco diferente, un Ribera un poco contemporáneo, y de atrevernos a salirnos de la línea, nos ha beneficiado. Claro, porque era la segunda parte que te iba a decir. Ya sacar un buen vino al mercado en un año y muy complicado, triunfar con un vino joven Ribera, a mí ya me parece eso complicadísimo, porque la cultura que tenemos todos del vino, que hasta ahora llevan triunfando con las grandes bodegas, es siempre vinos con más guarda o mucho toque de madera. Claro. Es un vino como el tuyo, fresco y con acidez, que no voy a decir que se parezca más a un vino atlántico, pero que bueno, que tira un poco más a lo que decías, a los vinos contemporáneos, lo que decías, y es romper muchos moldes. Es romper moldes, porque la Ribera yo creo que hay un porcentaje de vinos muy grandes que son un poco densos y sobre todo que tienen un componente alto de madera, que están muy maderizados. Estos vinos, a día de hoy que tenemos una gastronomía más simple, más sencilla, que los platos son más ligeros, que la temperatura media está subiendo, que la gente no se toma el tiempo. Pues antes estábamos hablando de los callos, ¿no? Pues para tomarte un buen plato de callos, pues igual sí que te apetece un vino un poquito más denso porque te lo pide y porque pasa. Pero para la comida normal que hacemos hoy en día,
necesitas otro tipo de vinos, ¿no? Y nosotros teníamos claro que tenía que ser un vino muy elegante, un vino muy fino, que necesitaba la madera y por eso tiene 9 meses, porque a veces me dicen, no, pero ¿qué es un roble? ¿Es un vino joven? Digo, no, porque un crianza tiene 12 meses, el nuestro tiene 9, o sea, está mucho más cerca de ser un crianza que de ser un roble, ¿no? Que tiene 4 o 6 meses. O sea, tiene la madera, pero nuestro objetivo es que la madera nunca se imponga, que haga equilibrio. Pero mantiene ese gamberrismo, ¿eh? O sea, mantiene el gamberrismo, es un vino que yo lo probé hace poco y estaba diciendo, ostras, claro, y es verdad que nosotros, yo por lo que veo, los asturianos, ¿no? Allí en Ribera tenéis también más cultura de ir a los bares y que os pongan también el vino del año, lo comparáis con vinos de otros años, y que yo solo veo y presta mucho. Aquí igual ya nos llega el producto ya más etiquetado, ya todo más encorsetado. Por eso lo asociamos a eso, ¿eh? Claro. Que también por falta de cultura. Que no, pero sí es verdad que tiene ese punto, lo que has dicho tú, de canalla, tal, tiene ese punto como un poquillo de... Alegre, sí. De potrillo, de alegre al principio, de rock and roll. Sí. Pero en cuanto. O sea, tiene ese punto y a la vez tiene un punto que casi llega a ser hasta goloso en boca, ¿no? Y que sigues bebiéndolo y que sigues bebiéndolo y que es un vino que no cansa. Vale. Entonces, nuestra filosofía de empresa es, primero, la materia prima, o sea, que siempre destaque la materia prima y luego que sea un vino de disfrutar, que es una cosa que yo creo que también ha llamado la atención en general. Vale, pero llegaste y te dieron 91 puntos en la guía Peñín, que soy la de Dios. Eso es mucho, ¿vale? Sobre todo para el primer año. Claro. Y hace unos días, ¿cómo es? En la guía de vinos gourmet, eso me lo tienes que explicar. En la guía de vinos gourmet de este año, te dieron mejor vino tinto 2024. 2024, claro. Sí. Mira, yo te digo... Nosotros mandamos unas muestras de España. Que soy el mejor alucinante. tinto 2024 de España. Eso fue, o sea, yo el día que abrí la guía y lo vi, claro. no tenía que leerlo y releerlo porque realmente no daba crédito. Sabíamos los 96 puntos, que es muchísimo en la guía gourmet también, pero no nos habíamos dado cuenta del mejor tinto 2024, ¿no? Nosotros en septiembre, este vino lo lanzamos en septiembre. O sea, lo embotellamos en agosto y lo lanzamos en septiembre. Lo mandamos a las guías, pero lo mandamos con la intención de que vayan teniendo una idea de nosotros, porque lo que siempre nos habían dicho es que las guías necesitan un poquito de tiempo, quieren ver un poquito un poco la evolución de una bodega, etcétera. Bueno, pues que nosotros lo mandamos y es que nos olvidamos, porque dijimos, bueno, esto no va a ir a ningún sitio, pero bueno, lo vamos a dejar confiando en que teníamos buenos vinos, pero lo veíamos muy lejos y lo veíamos muy imposible. Claro, cuando de repente nos llegan las puntuaciones, pues Peñín, que decías, nos invita al Salón de Mejores Vinos, etcétera. El vino llevaba 2 meses en el mercado, 2 meses. Y Gourmet, mejor tinto de España, claro, no dábamos crédito. Claro. Y lo que nos pasó es que, claro, la prensa se empieza a hacer eco y estamos en la feria de Peñín, estamos ahí exponiendo, conociendo gente, etcétera. Y de repente yo cojo el móvil y empiezo a ver que empiezan a entrar pedidos. Pero era... A las 11:00 un pedido, 11:00 otro pedido, 11:00 otro pedido, 11:01 tal. Y entonces empezaban pum. Y estaba con mi padre y le digo, papá, no sé qué está pasando. Digo, pero no hace más que entrar pedidos a través de nuestra página web. Y digo, bueno, voy a entrar al banco porque esto seguramente sea un virus. Ha debido pasar algo. Y entonces me meto al banco y veo que Bizum transferencia, Bizum transferencia. Está entrando pasta. Claro, y de repente me llama una vinoteca de Madrid y me dice, oye, ¿pero qué habéis hecho? Que han venido 3 personas preguntando por vuestro vino, tal. Bueno, pues que al final la prensa nos ha dado tanto eco que ya el último artículo que saca, bueno, el último ese día, ¿no? La SER, GastroSer, saca un artículo que pone mejor tinto de España 2024 por menos de 14 euros. Ajá. Y ese artículo se viraliza. Era también el día siguiente del Cyber Monday. Bueno, se viraliza y de repente empiezan a entrar pedidos. Yo me preocupo porque digo, madre, ¿cómo vamos a gestionar la logística? Que somos un equipo muy pequeño. Digo, vale que entren los pedidos, pero como los saco, llamo a bodega y entonces ¿cuál es mi sorpresa cuando me dicen, no, si la logística la gestionamos, pero que te quedas sin vino, que no tenemos suficiente vino embotellado. Claro. Y al día siguiente, en el segundo día de Peñín, tuvimos que cerrar la página web porque tuvimos rotura de stock. Ostras. Claro, ni en nuestros mejores sueños. O sea, poniendo, por supuestísimo, toda la ilusión del mundo, lo mejor que sabemos hacer, porque lo hemos puesto y lo ponemos todo. No podíamos imaginarnos que íbamos a llegar ahí. Bueno, y entonces estamos súper, pues humildemente y súper agradecidos con la acogida que hemos tenido. Otro caso de éxito total, ¿no? O sea, tú ya lleves varios
trabajando por los demás, trabajando para ti. Esto ha sido un sueño. O sea, esto ha sido un sueño. De verdad que ha sido un sueño. Y sobre todo, al tener tanto contacto con el cliente final, está siendo un sueño el recibir las opiniones, ¿no? El que me lo cuenten. Ya, pero ahora tienes una presión de la de Dios, ¿no? Claro, ahora más me vale 91. seguir haciendo buen vino. Claro. Sí, pero ahora lo que vamos a hacer... Claro, este año, ahora ya tenemos que vivir con la escasez. Escasez, que hicimos 40.000 botellas. 40.000 botellas, 38.000. no, claro que no. Para nosotros ya era... Yo en septiembre pensar que una a una tenía que vender 38.000. Claro, era lo que te iba a decir, cuando te estás lanzando un proyecto nuevo, tuyo, propio, y tienes que hacer una inversión y tienes que hacer de comercial y empezar a venderlo por los sitios, dices, vender 40.000 botellas, cuidado, y es complicado. Claro, es que es una a una. Claro. Es una a una. Y es verdad que tu historia, claro, tú cuando veías de trabajar en Tesla a tal, o sea, era una historia muy golosa. Sí, hay una historia golosa que la prensa, claro. Tú de marketing sabes. Claro, ahí fue la prensa, pero es verdad que la historia era, sí. Pero luego se tiene que dar la segunda parte, que el vino esté bueno. El vino tiene que gustar. Claro. Porque si no, a una persona le puedes engañar. Una historia le engaña una vez, pero no le engaña dos. Correcto. Y el vino, a mí lo que me da muchísima satisfacción es que la gente vuelve y me lo repite y me lo cuenta y comparten y lo comentan. Entonces, y que se hacen un poco apoderados y embajadores del vino, ¿no? Que es lo que nos está ayudando muchísimo. Claro. Y yo creo que también se transmite esto, ¿no? Esta pasión de decir, mira, tenía una vida seguramente de mucho curro, pero también no más acomodada, pero sí con un estatus, y de repente me caigo de ahí, lo que se dicen ahora los modernos, abandono mi zona de confort, y doy un salto y me voy a crear un proyecto completamente pasional con mi padre. Sí. Y eso es una cosa, claro, preciosa. Hay una cosa, o sea, hay un salto muy grande que es... que define, o sea, porque al fin y al cabo yo pues era una directiva que trabajaba para Tesla en Europa. Y entonces eso, pues a ti, de alguna manera, tú piensas que te define, ¿no? Y decir, oye, eso lo voy a dejar y voy a ser una emprendedora. Voy a dejar un salario y una circunstancia relativamente cómoda y voy a ser una emprendedora. Y voy a poner y voy a invertir. O sea, son dos cambios y voy a invertir por algo que no me va a dar retorno hasta dentro de unos años, ¿no? Porque yo ahora digo a los proveedores, oye, que muchos cascabeles, pero que son 40.000 botellas y ahora voy a pegar un salto a un volumen mayor, con lo cual es poner y realmente invertir en tu sueño, ¿no? Hay un salto que es ahí grande. Y luego hay una parte de una ilusión pues brutal por hacer algo tuyo y hacerlo con mi padre, que es una persona que respeto enormemente y con el que trabajo genuinamente muy bien. Qué bien. Claro, tú ahora estás sentando las bases para que el proyecto se afiance y que tenga mucho futuro. Cierto. ¿No? Entonces, lo que leí es que quieres sacar 2 vinos nuevos este año, aparte del que ya tienes, que eso implica, entiendo, plantar, más inversión. Bueno, lo que pasó es que, claro, nosotros en 2024 llevamos 30 años vendiendo las uvas. Lo que no podíamos hacer es en septiembre de repente a nuestros clientes que nos llevan comprando las uvas decirles, oye, que os quedáis sin ninguna uva. Eso tampoco se puede hacer, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, cogemos un porcentaje de uvas y el resto lo vendemos, que es lo que tenemos apalabrado, etc. Y así empezamos el proyecto. En la vendimia del 2025, que además ha sido una vendimia maravillosa, la de septiembre pasado, ya dijimos, no, ahora ya vamos a por todas. 100%. Entonces ahora es cuando incrementamos el volumen significativamente. Vale. El mundo del vino, yo desde fuera y lo poco que sé, la sensación que me da es que está cambiando. También es verdad que se sigue vendiendo mucho vino porque se paga más por él, pero se vende un poco menos de cantidad, ¿no? Sí. Hay un problema, yo creo que en general con las bebidas alcohólicas y la gente más mozo, los más jóvenes, ¿no? Sí. Por eso este tipo de vinos, o sea, llevamos años pidiendo al gremio que se modernice y que vaya sacando cosas un poco que enganchen mejor con el nuevo público. Claro. Y yo creo que esto es una buena manera de ello, ¿no? Sí, y mira, sí, o sea, yo creo que se bebe mejor. Yo creo que la Ribera del Duero es una de las pocas denominaciones que ha crecido un poquitín, un 1%, no es un gran crecimiento, pero no está en caída. Es una denominación que se mantiene. Además, este año ya limitan la plantación, a partir de este año no se puede plantar más, lo cual es fantástico porque ya la uva que hay es la que hay. O sea, no va a haber un exceso de uva que luego devalúa la calidad y devalúa el precio, está controlado. Vale. Y respecto al enfoque, claro, yo cuando cambio de esa vida, ¿no? Al principio me entra un poco de síndrome del impostor, de decir, oye, yo no soy enóloga, yo no soy sommelier,
Entonces digo, jolín, pues no sé, es un producto que conozco de beberlo, lógicamente. Una empresa, al final es una empresa, sea una bodega o no, y de eso sé, pero me entraba un poquito ese síndrome del impostor. Y lo que me he dado cuenta es que el no serlo me está ayudando a hablar desde el sentido común, que es lo que en el sector no se hace. O sea, fíjate, a ver si me he explicado bien, ¿eh? Perfectísimamente. A ver si tiene sentido. O sea, perfectísimamente. nosotros, yo digo, hacemos vinos para disfrutar. Que sean vinos para disfrutar no significa que sean vinos fáciles de hacer. Claro. No, porque cuando lo disfrutas es porque el vino es bueno, ergo ha tenido una materia prima buena, un equipo tal. Hacemos vinos que se toman frescos, pero es que cuando yo me pongo a pensarlo, digo, vamos a ver, a mí cuando me sirven un vino a 24 grados, a mí no me gusta. Claro. Entonces, ¿quién ha dicho que el vino se sirve a temperatura ambiente? ¿Y a temperatura ambiente de dónde? Porque claro, esto viene del francés, de no, dans la chambre, ¿vale? Pero es que dans la chambre era la bodega que tenía 16 grados. Claro. Entonces, de repente hay como cosas que no, es que tiene que ser difícil, tiene que tener mucha madera, tiene que ser caliente. Oye, pues bébetelo tú, claro. ¿sabes? Y entonés yo creo que los jóvenes, claro, entre los cuales me quiero encasillar, aunque no del todo, pero yo creo que es más, joder, un vino que esté muy bueno, un vino que te puedas terminar la primera copa y es más, pidas la segunda y la tercera, que es lo que necesita el hostelero también. Y un vino y luego sobre todo simplificar y desmitificar. Yo no quiero ir a un restaurante y que me pregunten o tener que hacer un máster sobre los taninos. Ya. Para eso está mi enóloga. Y claro. Yo también sé algo de taninos, pero bueno, para eso está mi enóloga. Sí. Entonces, claro, yo pienso, una persona se sienta en un restaurante, ¿no? ¿Qué quieres tomar? Mira un vino, pues ¿y cómo te gusta más? Tanino suave, tanino fuerte, Mira, ponme una Estrella Galicia. Correcto. Porque no me has preguntado ni por la cebada, ni por el proceso de producción, ni por la temperatura. Entonces yo creo que el vino tenemos que facilitar el acceso al vino de calidad. Y nosotros, nuestro mensaje va muy en esa línea. Bueno, pues esta ya es la primera. Vas a tener que venir más veces a contarnos cómo va creciendo el proyecto y cómo va siguiendo con los éxitos. Y yo sí que te quiero dar la enhorabuena porque me parece alucinante todo este camino que tienes un mérito increíble. No, así muchísimas gracias. Consumid Alba en Ribera, la bodega, y el vino Alba desde cero y todos los que nos vaya sacando este año. Atentos a sus redes. ¿Puedo contar una cosita más? Por supuesto. Perdón, pero sobre todo porque la cámara estaba... Claro, para contarte lo de la etiqueta. Claro. Bueno, la bodega, aunque sea en Ribera del Duero, está domiciliada en Asturias. O sea, que es una bodega de Ribera del Duero asturiana. Y bueno, solo para tus oyentes, para que sepan que la etiqueta está súper inspirada en Asturias. Preciosa. En una casa indiana que reformamos en Llanes. Y entonces está, bueno, pues la cápsula de damero, que es lo que se ponía en los suelos. Y también significa el equilibrio y la entrada hacia algo importante. Y luego tiene un rosetón del siglo XIX, que es las molduras que solían poner en el techo. Y ya, pues, hojas de vid rojo, pues, para esa alegría contemporánea, ¿no? Pero bueno, es una... No puede ser más asturiana. Guapísima. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a ti.